neurólogo y estás en Sencilla la Pastilla. Es un programa de entrevistas con personajes y personalidades del ámbito médico, personas de la salud, doctores, enfermeras y demás. Y este es el capítulo número 4, en donde tengo la posibilidad y la gratitud de entrevistar a un muy buen amigo mío desde hace bastantes años. Él es cirujano especialista en mama, cirugía de mama, cáncer de mama, hace resecciones, hace mil cosas más. Él es Jaime Tamés y estamos con él y vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo has estado? Bienvenido. Muy bien, Mario. Muchas gracias por invitarme. Felicidades por todo lo que estás haciendo. Creo que es una labor muy importante el poder informar y que información correcta llegue a la gente para que tome mejores decisiones en su salud en caso de que tengan alguna enfermedad. Sabes que la idea empezó porque desgraciadamente, bueno, no sé cómo sea en México, pero en Estados Unidos cada vez los sistemas de salud nos presionan más a ver más pacientes y de una manera más rápida. Entonces, se ha hecho mucho con todo esto de los Electronic Medical Records, el sistema en donde uno básicamente ve pacientes y está picándole a todos los botones y se ha sistematizado más la evaluación médica. Y en eso, pues, lógicamente, las empresas nos han presionado más a ver pacientes de una manera más rápida y se ha perdido esa comunicación directa entre los doctores y los pacientes. Y yo quisiera que este programa fuera una manera en donde se hace un puente entre los doctores, especialistas, gente que sabe de la materia. No estamos hablando con gente X, estamos hablando con personas especializadas en distintos temas y tratarles de llevar ese vínculo directo a los pacientes, que se contesten algunas dudas. Y pues bueno, pues esperemos que este sea un buen programa para todos los que nos están viendo y escuchando, porque pues también ya empezamos en el podcast y en este capítulo, pues vamos a hablar con Jaime Tamés. Jaime, platícanos un poquito acerca de tu especialidad. Según yo, haces la escuela de medicina en la Universidad de Nuevo León, ¿verdad? Autónoma de Nuevo León, sí, así es. Entré a medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Yo venía de la prepa del Tecnológico de Monterrey. Ok. Y llego a una universidad nueva para mí, que me dio la oportunidad de aprender y tener muchas experiencias. Un hospital universitario que la mayor parte de la gente conoce. Ok. Y se me da la oportunidad en la universidad de irme de intercambio en 2 ocasiones, salir del país, ir a Europa, conocer otros hospitales, otros ambientes, otros sistemas de salud. Y al terminar la carrera de medicina, pues decido aplicar a cirugía general, Ok. que tengo que confesar que el objetivo mío inicialmente era hacer cirugía plástica y Wow. teníamos que pasar por el área quirúrgica de cirugía general para después pasar al área de cirugía plástica. Ok. Y pues se me da la oportunidad de entrar al programa multicéntrico, que es el programa del Tecnológico de Monterrey, avalado por el Tecnológico de Monterrey, pero que combina un hospital privado y un hospital público, que es el Hospital Metropolitano de la Secretaría de Salud de Nuevo León. Ok. Fueron 5 años de cirugía general, donde también me dio muchísimas experiencias, el combinar el hospital público y el privado cada 3 meses te abre la oportunidad de ver muchas cosas, muchos procedimientos, diferentes patologías, etcétera. Y en el hospital universitario, la clínica de mama se veía por parte de cirugía. Ok. Y es algo, la clínica de mama mucha gente le sacaba la vuelta, como que no le gustaba mucho al cirujano rotar en la clínica de mama. Pero no sé por qué el destino de alguna forma, generalmente ibas nada más, tenías 2 rotaciones en los 5 años, pero a mí desde el primer año me mandaron a la clínica de mama y ahí estuve, segundo año, tercer año, cuarto año. Te dieron cara de especialista en Este, eso, yo creo. Te dijeron, de y aquí es. ahí fue cuando empezó el acercamiento a esta patología que es el cáncer de mama y en general a toda la patología mamaria. Ok. Y luego
teníamos una rotación en el centro de cáncer de mama o la clínica de mama de el hospital CIMA, que ahorita es el Hospital Ángeles, acá en Monterrey, con el doctor José Luis Guzmán Murguía. Ok. Y ahí es donde me empezó mi pasión y donde me enamoré pues de este tema. Entonces, Que Jaime, nada más para actualmente, confirmar, eres cirujano general, pero hiciste como una subespecialización en cáncer de mama. después, al terminar cirugía general, Ajá. entré a un fellow, que le Ok. llaman allá en Estados Unidos, un entrenamiento en cirugía de mama, cirugía oncológica de mama, precisamente ahí en el centro de mama del Hospital Ángeles, con el Ok. doctor José Luis Guzmán, que fue mi maestro, del cual aprendí muchísimas cosas, Ok. con un aval académico de la Universidad de Monterrey. Excelente. Termino Excelente. ese año y pues yo venía del sistema Tech Salud, entonces decido iniciar el trámite para formar parte de los médicos. Ahí estaba el Hospital Zambrano Elion abierto, pero no había una clínica de mama. Ok. Entonces, pues me entrevisto con el jefe de cirugía, que es el doctor Román González, maestro mío y conocido acá en Monterrey de muchísimos años, Claro. y me dan la oportunidad de entrar al sistema Tech Salud a formar parte de su staff médico en el Instituto de Cirugía. ¿Eso en qué año fue, Jaime? Ay, soy malísimo, pero Más o menos, soy un malísimo para aprox. las fechas. Yo tengo ya ejerciendo la práctica privada ya 7 años, 6 años. Wow, bastante tiempo. Muy bien. No existía un centro de cáncer de mama ni una clínica de mama, entonces entré al Instituto de Cirugía y luego llega alguien muy importante para mí, una amiga y socia, que es la doctora Cintia Villarreal. Ok. Es una oncóloga médica reconocida a nivel mundial. Y a ella le dan el proyecto de abrir el centro de cáncer de mama. Un piso Excelente. completo donde se juntan todos los especialistas relacionados al tratamiento de cáncer de mama. Y entonces continuó con otro proceso. El encargado o el externo de este programa es el doctor Vicente Valero, que es el jefe de oncología del MD Anderson. Entonces empiezo una serie de entrevistas Ok. y me dan la oportunidad de subir al piso 14, que es el centro de cáncer de mama. Y bueno, pues soy muy afortunado de formar parte de todo el equipo multidisciplinario y de estas instalaciones y de esta institución. Soy profesor clínico del Tec Salud, profesor de Ok. pregrado, de posgrado de cirugía y de oncología. Entonces, ahorita, esta cirugía o la cirugía de mama de resección es lo único que haces o Es lo también. único que hago. Ok, ok. Y más o No, menos, digo, te iba a en un preguntar más o menos. No, inicio, perdóname. Ajá, dale, dale. no, dime. En, o sea, más o menos un aproximado de como cuántas cirugías haces en una semana. Una prox. Sí, mira, ha variado mucho. Lógicamente, ahorita que mi práctica es 100% privada, Ok, pues bueno, en un inicio sales, pues no tienes la cantidad de pacientes que estabas acostumbrado a operar y a tratar en un centro que ya tiene muchos años de experiencia. Entonces, poco a poco, afortunadamente, hemos ido incrementando el número de pacientes que hemos estado atendiendo. ok, Eh, no tengo exactamente el número, pero podría decirte, por ejemplo, la semana pasada tuve la oportunidad de tener 7 cirugías ok, de cáncer de mama en una sola semana. Y ok. habrá que hay menos, pero aquí lo importante es que el 100% de mi práctica médica está relacionado a patología mamaria y principalmente cáncer. Y eso es lo importante, digo, lógicamente, cuando pensé en alguien. Digo, cáncer de mama es un tema tan importante. Y cuando pensé, oye, ¿sabes qué? Creo que es un tema que deberíamos de platicar. Hay tantas personas que nos siguen en las redes sociales, te siguen a ti, me siguen a mí. Y siento que es una información que deberíamos de proporcionarle
a la población, a la gente y explicar. Entonces, yo creo que una de las primeras preguntas que me gustaría hacer, siendo tú un experto en esto, es la importancia del diagnóstico temprano del cáncer de mama. ¿Por qué tenemos que diagnosticarlo lo más pronto posible? Realmente la clave en el tema de cáncer de mama es la detección oportuna. ¿Ok? Lamentablemente es el cáncer más frecuente en la mujer, es una de las principales causas de muerte en nuestro país y el detectarlo oportunamente le da la oportunidad a la paciente, primero, de recibir tratamientos menos agresivos. Son pacientes que pueden ser candidatas a una cirugía conservadora, que son pacientes que probablemente no ameriten un tratamiento de quimioterapia, pero creo que lo más importante es que sepan que tienen mayores posibilidades de sobrevivir a esta enfermedad. Ok. Cuando vemos a nivel mundial las tasas de mortalidad, esto quiere decir el número de muertes por cáncer de mama en 100,000 habitantes, pues estas tasas de mortalidad varían de forma muy importante. Y nos damos cuenta que en países como Estados Unidos, donde tú vives, hay una alta incidencia, pero hay menores tasas de mortalidad. Ok. Y esto tiene que ver con la detección oportuna. En México, las tasas de mortalidad son muy altas, porque lamentablemente el 60 al 70% de las mujeres se diagnostican en una etapa avanzada. Esto quiere decir que las pacientes se diagnostican con tumores grandes, ganglios con enfermedad. Inclusive Ok. estamos diagnosticando pacientes en etapa más avanzada, que es la etapa 4, una etapa metastásica. Ok. Entonces, la detección oportuna y el tener accesos a tratamientos innovadores en tiempo y forma es lo que hace que la mortalidad vaya disminuyendo. Entonces, es todo un tema que hemos estado tratando de cambiar esta problemática en nuestro país. Y lógicamente el objetivo de lo que yo estoy haciendo en mis redes sociales y lo que haces tú en el tema mío, en el tema de cáncer de mama, pues es informar de la importancia de la detección oportuna, del tratamiento correcto, con el objetivo de que las pacientes tomen mucho mejores decisiones y tengan, lógicamente, una mayor probabilidad de sobrevivir a esta enfermedad. Y allá en Monterrey, San Pedro, que es donde tú trabajas, o sea, yo creo que en general podríamos decir que a lo mejor es o sea, sería el aumento de mortalidad es generalizado en todo México. O sea, ¿es por educación o sea, es falta del conocimiento o es falta de herramientas hospitales, diagnóstico, evaluación médica, imagenología? O sea, ¿qué es exactamente desde tu punto de vista? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros no estamos diagnosticando a tiempo? Es muy interesante lo que pasa acá. Es una serie de circunstancias. Ok, Mira, no existe en México un programa formal de detección oportuna de cáncer. ok, En México no se cuenta con los recursos que se necesitan para la implementación de un programa que sea efectivo. Estoy hablando que no hay recursos en cuanto a disponibilidad de mastógrafos, ok, no hay recursos en cuanto a radiólogos que sean especialistas en mama, que tengan la capacidad de interpretar estos estudios. ok. Y lamentablemente tampoco hay los especialistas necesarios para tratar a las pacientes con esta patología. Ok. El 20% de las mujeres en México en edad de riesgo, quiere decir arriba de los 40 años, solamente el 20% se ha hecho una mamografía en nuestro país. Wow. Órale, A no sabía eso. diferencia, 20%, Dios mío, es muy, muy poco, es muy bajo. a Impresionante. diferencia de los países de primer mundo que tienen porcentajes del 70, 80, 90, 95%. Para que tú puedas llegar a disminuir las tasas de mortalidad, tienes que abarcar al menos el 70% de tu población. Ok, Y existe otra problemática que está muy bien documentada, que es el retraso del diagnóstico de cáncer de mama en nuestro país. Para que tengas una idea, a partir de que una paciente en México se palpa una bolita en su seno,
e inicia tratamiento oncológico, el promedio son 7 meses En México, wow. en México, comparado con otros países que son de 20 a 30 días. Y el principal retraso de este tiempo es hacer un diagnóstico. ¿Qué quiere decir? Que la paciente llega con un médico, voy a hablar de forma general, por un síntoma, y entonces entra a una serie de eventos, programar un estudio de imagen, que se interprete su estudio, que lo vea el especialista, que interpreten que hay un hallazgo sospechoso, que realicen una biopsia, que le entreguen su resultado y que le digan que tiene cáncer. Ese proceso en México tarda 5 meses. Qué impresión. Yo creo que mucho es, pues, yo lo viví siendo estudiante. No sé si haya cambiado tanto las cosas para bien o para mal, pero yo lo viví siendo estudiante. Mis rotaciones eran en los IMSS y me tocaba que, por ejemplo, en neurología, me acuerdo perfectamente que decían, es que nada más tenemos un total, bueno, a lo mejor es una exageración, pero te lo juro que era algo así. Tenemos un total de 10 evaluaciones por tomografía en 6 meses. Entonces tenías que escoger quién sí, quién no. Y algunas cosas programadas, electivas, como una resección de la glándula biliar, por ejemplo, se tardaba a lo mejor 6 meses, o sea, en la programación de la resección. No sé si eso haya cambiado, si a lo mejor los tiempos sean mejores hoy en día o si más o menos sea esa la problemática a la que te estás refiriendo. Pues sí, es un problema lógicamente de infraestructura. Lamentablemente lo que se invierte en salud en nuestro país es muy por debajo de lo que se invierte en otros países. Ok, Y pues bueno, esto es un problema no de ahorita, sino es un problema que se ha venido acumulando en los últimos años. ok. Entonces, pues lógicamente estamos preocupados de esta situación. Hemos estado trabajando mucho en mejorar esta problemática. Me gustaría platicarte que aparte de mi práctica privada y lo que hago, también tengo una asociación civil que ya tenemos varios años trabajando, que se llama MILC, es Médicos Investigadores en la Lucha contra el Cáncer de Mama, es una C, Wow. donde está la doctora Cintia Villarreal, Ok. Tere Mireles, que es una cirujana de mama que es mi socia, y la licenciada Alejandra Platas, que está en México. Y bueno, esta asociación lo que ha venido buscando hacer con varios programas que tenemos como Joven y Fuerte, Alerta Rosa, Empresa Rosa, y recientemente vamos a sacar uno que se llama Eva Risk, pues es tratar de mejorar todas estas problemáticas que tenemos en el país y buscar una mejor calidad de vida para las pacientes con esta enfermedad. La verdad, en serio, muchas felicidades, porque una cosa es quedarse en el límite, que es muy válido y se reconoce y se agradece, de ser doctor y ayudar a salvar vidas desde el punto de vista de alguien que pues ya tiene el diagnóstico de cáncer de mama y hacer la resección y ofrecer una mejor calidad de vida y un futuro más próspero, a tomar el liderazgo de formar una asociación, educar, trabajar en conjunto en una evaluación multidisciplinaria con varios doctores en pro de la prevención de un diagnóstico. Porque muchas personas dirán, bueno, pues es que él es cirujano y para él pues le conviene que haya más cáncer de mama porque entonces cáncer de mama significa más cirugías y más cirugías significa más dinero, ¿no? Entonces, qué bueno que te das la oportunidad de trabajar desde la prevención. Eso es la verdad de admirarse. Muchas felicidades. No, gracias. Pues sí, al final creo que la información es parte de uno como médico ahorita en el 2021, pues es una responsabilidad el tratar de informar y compartir todos los conocimientos que hemos adquirido en los últimos años, pues van para beneficio de nuestros pacientes. Oye, hablando de prevención, platícame cuáles son los riesgos, o sea, qué personas tienen mayor riesgos de adquirir el cáncer de mama. ¿Sabes qué? Eso del riesgo para mí es un tema que me encanta. Tuve la oportunidad de hacer un entrenamiento en la Universidad de Arkansas de Ok, evaluación del riesgo genético en el cáncer de mama. Eh, es importante que las mujeres sepan que lamentablemente todas las mujeres tienen riesgo de desarrollar cáncer de mama.
que una de cada 8 mujeres va a desarrollar la enfermedad en algún momento de su vida. Pero lógicamente hay mujeres que tienen mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad, ya sea por antecedentes personales o por antecedentes familiares. Y es bien interesante este tema porque hay que identificar esas mujeres que tienen alto riesgo, porque las recomendaciones para detección oportuna van a ser totalmente diferentes. Ok. Cuando hablamos de prevención, que es una palabra que no utilizo mucho, eh, porque realmente, ¿tú qué entiendes por prevención? Pues es anticiparte. Yo eso es como un sinónimo. Si sé que pudiera yo tener una enfermedad, entonces voy a cambiar el rumbo para no tenerla. Eso es lo que se me Para viene a la no mente. tenerla. Ajá. Ok, entonces, realmente no hay nada que pueda hacer una mujer para estar 100% segura que no le va a dar cáncer de mama. Ok. Lógicamente se pueden disminuir los riesgos. La probabilidad de la mayor parte de las mujeres es del 10 al 12%. Ok. Entonces, el mantener un estilo de vida saludable, el tener buena alimentación, el hacer ejercicio, o sea, cosas que ella puede modificar, no la va a llegar a un 0% de riesgo. Ok. Sí va a disminuir, mas no va a llegar a cero. Entonces, la realidad es que todas las mujeres tienen que hacer algo para detección oportuna de cáncer de mama. Estas pacientes que tienen un inicio de menstruación a edad temprana, que tienen una menopausia tardía, que tienen su primer embarazo después de los 30 años, que tienen antecedentes familiares importantes de cáncer de mama de forma directa, ya sea mamá, hermanas, tías, eh, esas pacientes que pueden ahorita tener un sobrepeso, obesidad, pues son pacientes que pueden tener mayor probabilidad. Ok. O sea, por lo que me estás platicando, pareciera, y para reforzarlo contigo, que está muy ligado a las hormonas. O sea, el estar expuesto más a las hormonas, o sea, tener una primera menstruación temprano, me imagino normalmente, según yo, o sea, a los 13 años, o sea, antes de los 13 Uh -huh. años, una menopausa tardía, según yo lo que recuerdo, y discúlpame, hace mucho que no hago esto, si hay algo que sea equivocado, por favor, corrígeme, pero el average, el promedio era como 48 años en México aproximadamente, entonces arriba de los 48 años, el estar expuesto más a las hormonas, la obesidad, me imagino por los cambios de testosterona, estrógenos, el tener más células adiposas, más grasa en el cuerpo, ahí hay una hormona que desgraciadamente que cambia y se forma más hormona, más estrógeno, y eso aumenta más el riesgo de cáncer de mama. ¿Y qué otras cosas mencionaste? Discúlpame. La fecha de o la edad de primer embarazo es uno de los factores de Por lo riesgo. mismo, ¿no? Porque hay más estrógenos, ¿no? O sea, al estar embarazada disminuye las hormonas, ¿no? Hay una ventana estrogénica, que es lo que decimos, el número de menstruaciones que tiene una mujer en el transcurso de su vida. Ok. Con esa ventana estrogénica es este 10 a 12% que decimos. Aquí es bien importante luego no alarmar. Oye, doctor, a ver, yo tuve, Sí. actualmente cada vez las mujeres, pues, al ser mujeres que estudian, trabajan, que forman parte importante del ingreso familiar, pues se embarazan a mayor Ujú, edad. ujú. Entonces, a ver, doctor, resulta que yo tuve mi primera menstruación a los 11 y tuve mi primer hijo a los 32. ¿Quiere decir que me va a dar cáncer de mama? No, no estoy diciendo Excelente. eso. Ok. Aquí realmente el mensaje que queremos dar es que sepan que todas las mujeres tienen riesgo, Ajá. unas más, otros menos, que sí es importante identificar las pacientes que tienen mayor probabilidad y que todas tienen que hacer algo para detección oportuna de cáncer de mama. ¿Y hay alguna relación entre el tabaquismo y el cáncer de mama? O sea, ¿el tabaquismo también aumenta el cáncer de mama o no? Sabes que no se ha relacionado de forma directa el tabaquismo con cáncer de mama. Lógicamente, pues todos como médicos
tenemos que, o sabemos, y la gente también sabe que es la gente que fuma, pues tienen probabilidad de tener otro tipo de cáncer y pues por salud es algo no recomendable, pero directamente a cáncer de mama, no. Sí, el consumo o la ingesta de grandes cantidades de alcohol. Ok. ¿Y quiénes, o sea, lógicamente muchas personas nos escuchan, muchas personas están viendo esta entrevista por las redes sociales? Tu mensaje, ¿quiénes serían las personas a las que tú les recomendarías acercarse con un especialista como tú? O sea, las personas que a lo mejor tuvieron antecedentes familiares de cáncer de mama, ciertas edades. ¿Quiénes son esas personas? Pues sí, mira, realmente yo a lo que yo me dedico y el tipo de pacientes y mujeres que veo son pacientes sanas, pacientes que tienen algún síntoma y están buscando un especialista para que las ayude a saber cuál es ese síntoma. Ajá. Veo pacientes con diagnóstico de cáncer de mama que van a pedir una segunda opinión para orientarlas en su tratamiento y ayudarlas en su tratamiento quirúrgico y tratamiento médico. Y veo un número importante de mujeres que tienen antecedentes familiares y tratamos de hacer un programa personalizado para detección oportuna, identificar pacientes que sean candidatas a pruebas genéticas, etcétera. Pero hay, Realmente, pero hay alguna, o sea, pero por ejemplo, ¿hay alguna edad específica en donde se haga alguna especie de evaluación? No sé si obligatoria o no, pero a partir de cierta edad hay que empezarse a hacer mamografías y cada cuánto se tiene que hacer. sí, y aquí es el plan para detección oportuna. Las guías a nivel mundial son diferentes. Ok, En México las recomendaciones son diferentes que en Estados Unidos, a Europa, porque cada país tiene diferente problemática. Pero lo que yo recomiendo es en las pacientes que no tienen ningún antecedente familiar de cáncer de mama o ovario, hacer una primera evaluación a los 30 años. Van a la consulta y hacemos un plan de detección oportuna para cáncer de mama y a partir de los 30 las vemos de forma anual. Decidimos qué estudios hay que realizar, a qué edad empezar y la idea es verlas de forma anual toda la vida para que si llega a haber un cáncer lo podamos detectar oportunamente. ok, En las pacientes de alto riesgo, en las pacientes que tienen antecedentes familiares, generalmente las vemos antes de los 30 años, las vemos a los 25 años. ok, Lo que hacemos es calcular su riesgo utilizando ciertas herramientas que tenemos. Hay unas plataformas donde se introduce la edad de la paciente, su peso, sus antecedentes familiares y antecedentes personales que ahorita platicamos. ok. Y con eso podemos calcular un riesgo. Categorizamos a las pacientes en riesgo normal, riesgo moderado y alto riesgo, y con eso hacemos un plan. Hay pacientes, por ejemplo, que es importante saber que sepan que habitualmente empezamos a hacer las mamografías a los 40 años, pero hay pacientes que probablemente vamos a empezar a los 35, hay pacientes que vamos a empezar a los 30, pero si tenemos, por ejemplo, una paciente que la identificamos con una mutación genética como BRCA1 o BRCA, que son pacientes que tienen muy alto riesgo de desarrollar cáncer de mama, con ellas empezamos a hacer estudios de imagen a los 25 años. Ok. Y ahí entran otros estudios de imagen, como por ejemplo resonancia magnética de mama. Oye, bueno, de hecho, ya que estás tocando ese tema, ¿por qué no platicamos un poquito acerca de esos receptores? Porque hay como ciertos receptores que a lo mejor están ligados más a altos riesgos, como los que acabas de mencionar, y algunos que a lo mejor no, ¿verdad? ¿Te refieres a las mutaciones genéticas que pueden tener las pacientes o Sí, los según yo, por receptores de ejemplo, cáncer de mama? sí, receptores de cáncer de mama que están ligados a las mutaciones genéticas, ¿no? Yo sé que, Ah, por ya, ya. ejemplo, el HER2, que tiene su receptor, que a lo mejor está ligado a algo genético, pero que a lo mejor no es tan riesgoso como los que acabas de mencionar. Tengo algo de idea, pero no estoy tan seguro. Sí, a lo que te refieres son los receptores relacionados a cáncer de mama, lo que nosotros llamamos panel de inmunohistoquímica. Es bien importante que las mujeres sepan que cuando se diagnostica a una paciente con cáncer de mama, lo que nos va a ayudar a tomar decisiones de tratamiento es este panel de inmunohistoquímica.
Ninguna mujer con cáncer de mama debería de empezar un tratamiento sin tener toda la información completa. Estoy hablando de estudios de imagen, mamografía, ultrasonido, lógicamente una biopsia donde se hace el diagnóstico de cáncer, en algunas pacientes resonancia magnética y este panel de inmunohistoquímica es básico. Ok. Eh, lo que se solicita es a la biopsia donde se hizo el diagnóstico de cáncer, eh, tres principales marcadores o receptores. Estamos hablando de receptores de estrógeno, receptores de progesterona y HER2. Ok. Y con estos receptores podemos dividir al cáncer de forma general en cáncer de mama hormonosensible. ¿Qué quiere decir? Que tiene receptores de estrógeno y progesterona positivos. Quiere decir que el cáncer crece en presencia de estas hormonas, Ok. hormonas femeninas que produce el cuerpo. Hay otro marcador que lo mencionaste, que es el HER2, que es una proteína que se descubrió recientemente en el cáncer de mama y es muy importante porque en caso de que sea positiva, hace candidata a la paciente a un tratamiento dirigido muy específico que se llaman anticuerpos monoclonales. Entonces, Ese es el, digo, está no, el... no sé si sea válido mencionar nombres comerciales, pero es el Herceptin, ¿no? No es el, Sí, es según correcto. yo, ¿no? Trastuzumab o Herceptin, que son anticuerpos monoclonales, y bueno, ya han surgido otro tipo de tratamientos. Ok. Entonces, ese cáncer es el HER2 positivo. Ok. Pero hay un otro cáncer, un tercer cáncer, que tiene receptores de estrógeno, progesterona y HER2 negativo. Lo llamamos triple negativo. Ah, ok. Todos negativos. Estrógeno Todos negativo, negativos. progesterona negativo y HER2 negativo. 70% de las mujeres con cáncer de mama van a tener un cáncer hormonosensible. Ok. Y luego en frecuencia sigue el HER2 positivo y luego en frecuencia sigue el cáncer que es más agresivo y que tiene una mayor probabilidad de recurrencia local y sistémica, que es el cáncer de mama triple negativo. Ok. Ese cáncer de mama triple negativo es el que pudiera estar asociado con mayor frecuencia a alguna mutación genética predisponente a cáncer de mama. Ok. Pero aquí es bien importante identificar a esas pacientes con cáncer de mama que son candidatas a pruebas genéticas. Como por ejemplo, todas las mujeres menores de 40 años, que son las mujeres jóvenes con cáncer de mama, se tienen que hacer una prueba genética para tomar decisiones de tratamiento. Ok. Todas las mujeres con cáncer de mama y muchos antecedentes familiares o varios antecedentes familiares de cáncer de mama o ovario, y esas mujeres con cáncer de mama triple negativo a una edad menor de 60 años son pacientes que recomendamos hacer estas pruebas genéticas para saber o identificar si su cáncer es hereditario. Es importante saber que solamente entre el 5 y 10% de los casos de cáncer de mama se relacionan a la herencia. La Ok. mayor parte de los casos de cáncer de mama son esporádicos, Ok. no tienen nada que ver con los antecedentes familiares. Muchas de estas pacientes no tienen inclusive ningún familiar con cáncer de mama, ningún factor de riesgo que podamos identificar. Entiendo. Ok. O sea, eso es un de novo. Es sale por cuestiones de la vida. Ok. 70% de las mujeres con cáncer de mama es un cáncer esporádico y no tienen ningún factor de riesgo. Por eso la importancia de que todas las mujeres se realicen estudios para detección oportuna. Y en esos estudios de detección oportuna también está la autoexploración. ¿Cuál es la recomendación? ¿Qué es lo que les dices tú a tus pacientes que vienen con ningún síntoma, ningún riesgo? ¿Cómo les indicas, cómo les explicas la autoexploración? Es un tema bien controversial. Si tú ves las recomendaciones en Estados Unidos, te van a decir que no hay que recomendar la autoexploración. ¿Por qué? Porque es un método que no ha logrado disminuir las tasas de mortalidad. Ok. Pero, pero, en México, y yo personalmente sí es algo que recomiendo.
ante la problemática que vivimos en nuestro país, que es A, fal- totalmente diferente. Eso, a falta de pan tortilla, ¿no? O sea, sería una manera sencilla Es de decirlo, ¿no? O sea, no tenemos las herramientas en los ejidos, en las rancherías, en las zonas rurales. Mínimo vamos a autoexplorarnos, ¿no? y ese es un tema súper interesante. Si tú ves las recomendaciones de las asociaciones mundiales que se dedican a ver la problemática de forma global, las recomendaciones para detección oportuna muchas veces dependen de los recursos con los que se cuenta en un país. Ok. Entonces, la autoexploración en México es algo que se tiene que hacer. Es importante que las mujeres conozcan su cuerpo. La norma oficial mexicana dice que es a partir de los 20 años. Realmente es a partir de que la mujer inicia su desarrollo mamario. Es importante que papás, estoy hablando del padre y madre, enseñen y den la recomendación a sus hijas de Ujú. conocer su cuerpo y es algo que tienen que hacer de forma mensual. No tienen que clavarse mucho en que lo tengo que hacer de cierta forma. Aquí lo que yo siempre les menciono a los pacientes es, ok, hay que conocer tu cuerpo. Entonces, lo puedes hacer en la regadera, es al momento del baño tocar toda la mama, tocar la axila, verte al espejo, ver que las dos mamas estén de la misma forma, que no haya, lógicamente, alguna bolita en la mama, en la axila, alguna salida de líquido como sangre o sangre por el pezón, cambios de coloración en la piel, hundimientos. Entonces, Ok. tocar, ver, acostadas, Ok. y que si llegan a identificar algún cambio, busquen atención médica inmediata. Lógicamente lo que tengas a la mano, ¿no? O sea, a lo mejor no vas a tener al especialista en cáncer de mama enfrente de ti. Empezar con tu doctor primario, con el doctor del lugar en donde vives. Y de ahí se realiza a lo mejor una referencia a algún centro donde a lo mejor haya un especialista, ¿no? Imagino que eso sería después la evaluación. Entonces, por ejemplo, una persona, más o menos ya lo platicamos, pero me gustaría a lo mejor reafirmarlo. Una persona llega contigo o con un doctor primario, les menciona, y ¿sabes qué? Me encontré una bolita. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Pues eso es algo muy común, generalmente es el síntoma más frecuente que tienen las mujeres. Yo lo que siempre les digo es, lo primero ante algún hallazgo anormal o alguna sospecha, pues es estar tranquilas. Afortunadamente, la mayor parte de las mujeres que se palpan una bolita no va a terminar siendo un cáncer. Ok. Pero lógicamente no hay que dejar pasar tiempo. Y entonces llega a la consulta una mujer, y vamos a poner dos ejemplos. Llega Ujú. una mujer joven de 30 años con una bolita palpable en el seno, pues yo tengo que realizar, o yo no, yo tengo que solicitar un estudio de imagen, Ok. que es un ultrasonido en las pacientes jóvenes. Ok. El ultrasonido nos va a dar la oportunidad de saber si esa bolita pues es un quiste, que es un saquito con líquido muy frecuente en las pacientes jóvenes, que realmente no es algo sospechoso de malignidad. Es un saquito con líquido que cuando se llega a palpar lo que hacemos es introducir una aguja, sacar líquido, no es una biopsia, es una aspiración Ok. y desaparece el quiste. Es algo que mucha gente le llama enfermedad fibroquística, que es un término que no me gusta a mí utilizar actualmente, pero bueno, al final es un quiste, es algo totalmente benigno y bueno, Ok. el ultrasonido nos ayudó en la evaluación de esa paciente junto con la consulta y resultó que no era nada. Pero hay ocasiones que podemos identificar que sea un nódulo sólido. Entonces, si ese nódulo tiene radiológicamente características de benignidad, pues probablemente vamos a dar una vigilancia a esa paciente. Si tiene alguna sospecha de malignidad, pues generalmente vamos a recomendar hacer una biopsia Ok. y le vamos a poner nombre a esa bolita y según el resultado es lo que vamos a recomendarle.
En las pacientes mayores de 40 años, cuando hay algún síntoma, lo que hacemos es unos estudios de diagnóstico que se llama mamografía y ultrasonido. Ok. Y posteriormente la consulta y según los hallazgos de los estudios de imagen, pues lógicamente es tomar decisiones. Si hay hallazgos que parecen benignos, pues vamos a recomendar una vigilancia y si hay algún hallazgo sospechoso de malignidad, lo que vamos a recomendar es una biopsia. Ahora, algo sumamente importante, Mario. La calidad de los estudios de imagen es un problema que tenemos en nuestro país. Afortunadamente, la tecnología ha avanzado de forma muy importante en cuanto a la mejora de los estudios de diagnóstico. Ujú. Actualmente contamos con mamografías digitales, algo que se llama tomosíntesis, que nos puede dar la oportunidad de detectar el cáncer en una etapa tan temprana, antes de que genere síntomas, tumores sumamente pequeños. Inclusive podemos detectar el cáncer, algo que se llama carcinoma ductal in situ, que es la etapa más temprana del cáncer, cuando todavía no se forma un tumor. O sea, cuando Con apenas está en el ducto de la glándula mamaria. se ve como pequeñas, se llaman microcalcificaciones. Imagínate que arrojamos granitos de sal Ajá. en el tejido mamario y como la mamografía es una radiografía, se ven estos pequeños puntos blancos. Entonces, nada más para confirmar, ¿esto de la tomosíntesis es una mamografía o es una tomografía o es una combinación? ¿Qué es exactamente la tomosíntesis? Le llamamos mamografía 3D. Es la Ok. mamografía tradicional son dos proyecciones y Ujú. la tomosíntesis es varios cortes, como si fuera un tomógrafo del Ajá. tejido mamario, y Ok. entonces nos da la oportunidad de detectar el cáncer en una etapa más temprana. Ok. Y la clave también en este tema es quién interpreta y quién realiza estos estudios. O Claro. sea, la oportunidad que yo tengo de estar en un centro donde hay una alta tecnología y donde hay 7 radiólogas que se dedican exclusivamente a ver mama, nos da y a las pacientes les da una oportunidad mayor de que se nos pase ciertos diagnósticos. Entonces, lamentablemente, las historias que vemos día a día, pues muchas veces pacientes que dicen, bueno, esta bolita me dijeron hace un año que no era nada, o me hice una mamografía y me dijeron que no era nada, y entonces ahora la estamos diagnosticando con un cáncer de mama en una etapa avanzada y resulta que lamentablemente esa bolita que le dijeron que no era nada o esa mamografía que le realizaron hace algunos años no fue interpretada correctamente y era un hallazgo que ya tenía hace años y no se hizo una detección oportuna. Ok. Entonces, entonces es sumamente importante que las pacientes se acerquen a centros especializados de imagen de mama para un mejor diagnóstico. Y ya después de que tienes esta evaluación, ya diagnosticaste a alguien que sí oficialmente, después de la tomosíntesis, después de la tomografía, mamografía, perdón, después de la mamografía ya oficializaste que sí es cáncer de mama. Entonces, ¿cuál es tu toma de decisión para, te voy a hacer tres preguntas al mismo tiempo? Lumpectomía contra mastectomía y no sé si siempre, esa es la segunda, sería la segunda y tercera pregunta, no sé si siempre se hace una resección de ganglios. O sea, siempre se tiene que evaluar los ganglios de la axila. Ok, muy bien. Es una muy buena pregunta porque las pacientes lógicamente nos preguntan qué es lo mejor para mí. Ok. Y creo que es importante que sepan que generalmente el cirujano de mama es el primer contacto con la paciente que tiene sospecha de cáncer Ujú. y generalmente con la paciente que ya está diagnosticada con un cáncer. Y es labor del cirujano juntar toda la información necesaria para ponerle nombre, apellido, etapa
al cáncer de mama que tiene la paciente y junto con un equipo multidisciplinario hacer un plan de tratamiento. Ok. Entonces, pues bueno, la paciente le solicitamos, como tú dices, mamografía, ultrasonido, en algunas resonancias, paneles de inmunohistoquímica que ya platicamos, probablemente en algunos estudios de extensión y hay que decidir cuál es el tratamiento inicial para la paciente. En caso de que el tratamiento inicial de la paciente sea un tratamiento quirúrgico, la cirugía oncológica de mama se divide en el tratamiento de la mama y en el tratamiento de la axila. Ok. Y entonces habrá pacientes que sean candidatas a una cirugía conservadora, que es lo que tú mencionabas, que es la lumpectomía. Ujú. Esto quiere decir, si tengo una paciente que tiene un tumor único en la mama y es un tumor pequeño, esta paciente puede ser candidata a una cirugía conservadora. Lo que voy a realizar es una incisión arriba del tumor, voy a quitar el tumor con tejido sano alrededor y listo. Ok. Habrá pacientes que tienen tumores grandes, únicos. Esas pacientes probablemente se beneficien primero de un tratamiento neoadyuvante. ¿Qué quiere decir? Que vamos a empezar primero con un tratamiento de quimioterapia y lo que podemos hacer es que el tumor se haga más pequeño, inclusive puede llegar a desaparecer y le podemos ofrecer una cirugía conservadora. Wow. Estará la paciente que tendrá lamentablemente varios tumores en la mama. Y a eso le llamamos enfermedad multifocal o multicéntrica. O que la paciente decida que quiere hacerse una mastectomía por deseos personales, Ujú. con o sin reconstrucción. Entonces, el, el decidir qué procedimiento hacer, aquí lo importante es que la paciente identifique a qué es candidata. O sea, ¿soy buena candidata a una cirugía conservadora o soy una candidata a una mastectomía? Ok. Habrá pacientes que puedan decidir qué tratamiento quirúrgico quieran recibir. Y la primera pregunta que nos hacen es, ¿qué es mejor para mi doctor? Bueno, aquí hay que tomar dos cosas en cuenta. El tema de recurrencia. Si conservamos la mama, si hacemos una cirugía conservadora, la probabilidad de que el cáncer aparezca nuevamente es baja, siempre y cuando reciba radioterapia. ¿Y tendrá algo de relación también con el tipo de cáncer? O sea, como mencionamos, o sea, que sea triple negativo, pues a lo mejor ese que sea triple negativo, pues hay alta probabilidad, no me imagino. Pero mientras recibe el tratamiento correcto, estoy hablando en forma global, el tratamiento no está contraindicada una cirugía conservadora para un cáncer de mama triple negativo. Ok. O sea, al final, ahorita la cirugía conservadora es el tratamiento más recomendable para una paciente que sea buena candidata a una cirugía conservadora. Es que yo me acuerdo, Jaime, no sé si a ti te tocó, dices que llevas practicando 7, 8 años más o menos, ¿no? Yo me acuerdo que hace 10 años aproximadamente, yo hice medicina interna y me acuerdo que en ese entonces me habrá tocado que había cosas agresivas de hacer que me gustaría preguntarte acerca de eso, ¿no? Una resección bilateral de glándula mamaria. O sea, era quitar por completo para disminuir a 0%. O en ese entonces, te estoy hablando hace 10 años, me acuerdo de haberlo escuchado. ¿Es el caso todavía? ¿Es algo que todavía se hace o ya no? Pues, y aquí va el tema. El hacerte una mastectomía no te disminuye la probabilidad de que el cáncer aparezca nuevamente a un 0%. O Ok. sea, si vemos los estudios que se han hecho de cirugía conservadora versus mastectomía, la sobrevida de las pacientes no varía de forma importante entre un procedimiento u otro. Ok. Entonces, al final, si la paciente es candidata a una cirugía conservadora, es una buena opción hacer una cirugía conservadora. Ahora, ahorita si quieres platicamos de la mastectomía contralateral o mastectomía bilateral. Ok. Quedó pendiente el tema de la axila. Es muy importante que sepan que hay también que hacer un procedimiento en la axila. El cáncer empieza en la mama, pero tiene la capacidad de irse de forma inicial hacia los ganglios axilares. Entonces, hace algunos años
a todas las pacientes se les quitaban todos los ganglios de la axila. Se llama disección radical axilar. Sin Y importar o no, eso si había o no, o sea, no se sabía si había o no metástasis axila, o sea, qué parte de metástasis es qué parte de estas células llegaron a los ganglios linfáticos. Antes es correcto. se hacía completamente, se reseccionaban todos los ganglios. Es correcto. Y eso actualmente no es siempre así. Ok, Había muchas pacientes que les quitaban todos los ganglios y resulta que no tenían ganglios con enfermedad. Y entonces esta cirugía les generaba morbilidad, dificultad para movimiento del brazo, dolor axilar, riesgos de linfedema, que es la inflamación del brazo secundaria a este tipo de procedimientos. Y entonces se empezó a estudiar mucho el tema de los ganglios axilares y actualmente lo que hacemos es algo que se llama ganglio centinela. Entonces, esas pacientes que tienen un cáncer en una etapa temprana y que clínicamente y por estudios de imagen no tiene ganglios sospechosos, podemos hacer un ganglio centinela. Lo que se hace es inyectar un material radioactivo que se llama tecnesio 99 antes de la cirugía y un colorante que se llama azul patente al momento de la cirugía ok, y podemos identificar esos ganglios de donde el cáncer que está en la mama drena esos ganglios, ganglios iniciales, y retirar solamente de 1 a 5 ganglios. En promedio se quitan 3 ganglios. ok. Es una cirugía más pequeña, con menos morbilidad, con menos complicaciones y sabemos si la axila tiene enfermedad o no. Si resulta que la paciente no tiene ganglios con enfermedad, ya no hay necesidad de hacer absolutamente nada más. Si resulta que tiene enfermedad, pues lo más probable es que esa paciente vaya a terminar en un procedimiento que es retirar el resto de los ganglios. Ok. Pero la cirugía oncológica de mama en el tema de cirugía conservadora, técnicas de reconstrucción y etapificación de la axila, ganglio centinela, ha evolucionado de forma muy importante en los últimos años. Lamentablemente no está al acceso a este tipo de procedimientos a la mayor parte de la población. Y no es porque no se pueda hacer, sino muchas veces no se tiene, los médicos que tratan a estas pacientes no tienen el entrenamiento, el conocimiento, etcétera, etcétera, todo lo que hemos Entiendo, estado platicando. entiendo. Oye, y lo que íbamos a platicar un poquito de la resección bilateral, eso, o sea, me imagino que muchas personas a lo mejor llegan contigo y dicen, doctor, fue muy traumático para mí, por favor, quítame la glándula, la otra glándula mamaria, yo ya no quiero saber absolutamente nada de cáncer de mama en toda mi vida. Es muy común que las pacientes lleguen con esa inquietud y Ujú. aquí lo importante es que ellas estén bien informadas. ¿En qué pacientes puede ser buena idea hacer una cirugía contralateral? O sea, voy a poner el ejemplo de la paciente que tiene cáncer en un solo seno Ok, y a qué paciente yo le podría recomendar retirar el otro seno. Las pacientes que se ha demostrado que tienen mayor beneficio son las pacientes que tienen una mutación genética que platicamos anteriormente, sobre todo las mutaciones que tienen, nosotros le llamamos alta penetrancia, que ok, tienen, estoy hablando de BRCA1, BRCA2, TP53, unos síndromes que se llaman síndrome de Li-Fraumeni. O sea, son mutaciones que si se identifican en esas mujeres, la probabilidad de tener cáncer de mama en el mismo seno o en el seno contralateral son muy altas. ok, Entonces, recientemente tuvimos una paciente que tenía un cáncer de mama en un solo seno. Antes de iniciar un tratamiento, tuvimos la oportunidad de hacerle una prueba genética. En 2 semanas tuvimos el resultado de esa prueba, una paciente joven con un cáncer de mama triple negativo y salió con una mutación del BRCA1 y una mutación del BRCA2 que no es tan común. ok. A esa paciente yo le recomendé hacer una mastectomía contralateral para disminuir su riesgo de desarrollar cáncer de mama.
Lógicamente, ok. Pero en aquella paciente que no sospechamos que tenga una mutación, voy a poner otro ejemplo, un cáncer de mama en una mujer de 60 años de edad, un cáncer hormonosensible, que realmente en la otra mama por estudios de imagen no hay ninguna lesión de riesgo, es una mama poco densa y que no sospechamos una mutación genética, a esa paciente yo no le recomiendo una cirugía contralateral. Y lo importante aquí que sepan es que el retirar el otro seno realmente no va a evitar que el cáncer de mama aparezca nuevamente, ya sea en la mama, en la axila, Ok. pero lo más importante, Mario, es que no va a evitar que el cáncer aparezca nuevamente de forma sistémica. ¿Qué quiere decir? Que el cáncer, lo que hace que el cáncer de mama lo que podemos hacer para disminuir las probabilidades de que el cáncer aparezca nuevamente es que después del tratamiento quirúrgico, la paciente reciba el tratamiento médico correcto. O sea, si la paciente es candidata a quimioterapia, pues la quimioterapia le va a ayudar a eso. Si es candidata a una pastillita que se llama terapia antiestrogénica, eh, para bloquear los estrógenos y la progesterona, eso le va a ayudar, los anticuerpos monoclonales. El tratamiento médico ayuda a disminuir las posibilidades de recurrencia sistémica, que eso es lo que va a hacer que la paciente se pueda complicar en un futuro. Ok. No la cirugía, Entiendo. no la Entiendo. mastectomía contralateral. Entonces, es una práctica que hacemos cada vez menos. Ok. No por hacer más, me están tratando mejor. Eso también es importante saber y es un mensaje importante. No porque me quite toda la mama, no porque me quite todos los ganglios, no porque me quite los dos senos, Ujú. eh, quiere decir que es un mejor tratamiento para ti. Lo que hay y lo que hacemos ahorita es un tratamiento personalizado. ¿Qué es lo mejor para esa paciente? Y ni más ni menos. Oye, me gustaría terminar con una última pregunta. Hablamos, pues por lógica, de el cáncer de mama en mujeres. Pero qué me puedes decir del cáncer de mama en hombres? O sea, ¿hay alguna, nosotros los hombres tenemos que hacer la autoexploración, evaluación o no? Si tenemos algún familiar directo, mamá, tío, tía, tía especialmente, lógicamente, con cáncer, tenemos que evaluarnos, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones actuales para los hombres y el cáncer de mama? Es una excelente, excelente pregunta, es un tema muy interesante. De hecho, el próximo mes en mis redes sociales le vamos a dedicar todo el mes a informar de este tema del cáncer de mama en hombres, Ok, que no es tan común, es un cáncer poco frecuente, pero que sí se puede presentar. De hecho, yo tengo un antecedente familiar de cáncer de mama en un hombre. ok. Mi abuela, por ejemplo, materna, tuvo cáncer de páncreas y su hermano hombre tuvo cáncer de mama. Ok, El cáncer de mama en hombres habitualmente se relaciona a alguna alteración o alguna mutación genética. Entonces, ¿en qué paciente sospechar? Todo hombre que se palpe alguna bolita en el seno, pues tenemos que evaluarlo. Eh, mm, el cáncer generalmente de mama en hombres se presenta en hombres mayores de 50 años, ok, aunque no podemos descartar que un hombre joven pueda tener esta patología. ok. Y es interesante porque los estudios de evaluación y de diagnóstico es igual que en una mujer, inclusive los tratamientos. O sea, a ese hombre que llega con una bolita palpable, pues hay que hacerle una mamografía, hay que hacerle un ultrasonido. Nido. Si es algo sospechoso, hay que hacerle una biopsia, hay que hacer estos receptores que platicamos. O sea, hay cáncer de mama en hombres con receptores de estrógeno y progesterona positivos. Y el tratamiento es el tratamiento quirúrgico y la evaluación de la axila
y algunos ameritarán quimioterapia, algunos ameritarán tratamiento antiestrogénico, anticuerpos monoclonales, y en ellos la evaluación por genética es muy importante. Realmente no está recomendado como en las mujeres el hacer una mamografía, hacer un ultrasonido. Lo que les Ujú. pedimos a los hombres es hacer una evaluación, una autoexploración Ok. en el baño, y si identifican un hallazgo anormal, pues buscar atención médica, que en este caso sería un cirujano de mama. Eh, en los hombres que podamos identificar, por ejemplo, en los hombres sin cáncer de mama, pero que se logre identificar una mutación genética como BRCA1 o BRCA2, que es el que generalmente está asociado a cáncer de mama en hombres, pues en ellos sí se necesita una evaluación, no se hace mamografía, pero sí de forma periódica una consulta con un cirujano de mama, hacer un examen clínico especializado, la autoexploración. Y es importante saber que también este tipo de mutaciones pueden estar asociadas a otro tipo de cáncer, como cáncer de próstata, Ok. como cáncer de páncreas, como cáncer gástrico, como cáncer de recto, algún otro tipo de patologías donde se pueden hacer también estrategias para detección oportuna. Perfecto. Bueno, pues creo que aprendimos todos bastante de ti el día de hoy. La verdad es que fue impresionante esta hora, o a lo mejor un poquito más de la hora que hicimos de plática. La verdad es que aprendí bastante. Estoy seguro que nuestros escuchas y las personas que nos están viendo en las diferentes redes sociales también aprendimos bastante de ti. Te agradecemos tu tiempo, tu experiencia, toda tu amabilidad para contestar todas las preguntas que hemos tenido el día de hoy. ¿Y en dónde te pueden localizar? O sea, si el día de mañana quieren te quieren buscar, ¿qué redes sociales tienes? Sí, mira, estamos en Instagram como dr.jaime.tamés. Ok. En Facebook también me pueden encontrar como dr.jaime.tamés. Ahí, el tema de mis redes sociales, ahí van a poder encontrar información que creo que es muy importante para tomar decisiones en cuanto al tratamiento, en cuanto a prevención, que estamos hablando de detección oportuna de cáncer de mama. Ujú. eh, Van a encontrar una serie de videos, un formato de preguntas y respuestas, entrevistas con especialistas. Estoy también en el Centro de Cáncer de Mama del Hospital Zambrano Elion. Ok. Ahí, como lo mencionaba anteriormente, pues tenemos toda la infraestructura y trabajamos bajo un modelo de tratamiento y diagnóstico de forma multidisciplinaria. Estamos en un mismo lugar, radiólogos de mama, la tecnología para diagnóstico, cirujanos, oncólogos, radiooncólogos, genetistas, psico-oncólogas, tenemos una navegadora. Hay una serie de gente que se involucra en el tratamiento de cáncer de mama. Entonces, ahí me pueden encontrar. Y ya por último mensaje que me gustaría dar, Mario, es Ajá. el cáncer de mama no es sinónimo de muerte. Mucha gente que se diagnostica con un cáncer de mama, lo primero que le viene a la mente es esto. Afortunadamente, los tratamientos quirúrgicos y tratamientos médicos en los últimos años han avanzado de forma muy importante. Los tratamientos cada vez son más efectivos. La clave, lógicamente, es la detección oportuna, pero también es importante que si se llegan a diagnosticar con un cáncer de mama, vayan con las personas correctas para recibir su tratamiento. Entonces, ahí en el Centro de Cáncer de Mama nos pueden encontrar, ahí las podemos ayudar. Créanme que entre mejor informadas estén ustedes al momento del diagnóstico, van a poder tomar mejores decisiones en cuanto a su tratamiento. Entonces, no hay una urgencia cuando te diagnostican un cáncer de mama de que tengo que empezar el día de mañana ya. Ujú. Opéreme, doctor, porque esto va a avanzar. No es así. El cáncer probablemente ya tenga varios meses o años inclusive. Es preferible hacer una buena evaluación, tener todas las cartas sobre la mesa, que tu médico te informe de tu tipo de cáncer, qué opciones tienes y que te involucres mucho tú en el tratamiento.
Ok. porque luego te puedes arrepentir de tomar decisiones apresuradas. Es sumamente importante estar bien informadas antes de tomar decisiones, ¿de acuerdo? Perfecto. Muchas gracias, doctor Tamés, cirujano en mama. Estamos muy agradecidos por tu tiempo. Sabemos que, pues lógicamente es fin de semana, estás pasándola con la familia y te lo agradecemos. No se olviden de comentarnos, todos los que nos están viendo por las distintas redes sociales. En la sección de comentarios, láncenos todas las preguntas, mensajes directos. Ya saben las redes sociales del doctor Tamés. Cualquier cosa, estamos al pendiente. Nos vemos en una semana con la siguiente entrevista. Cuídense.